Bueno, ya empezamos. Entonces, buenos días, buenas tardes y buenas noches, o buenas noches a todos, a todos quienes nos están escuchando. Pues mi nombre es Freddy Salas y estoy especialmente, sensiblemente contento o alegre de estar hoy de host, porque tenía muchos años sin cumplir con este rol de acompañar a nuestras socias, a nuestras estudiantes, a nuestras coaches en formación en este webinar que tiene por título El poder de la acción. En esta ocasión, pues me va a tocar presentar a Lorena Orozco, eh, que está en Europa actualmente, viviendo en España, y Andreina Sparrais, que ella vive en Francia y también pues está formándose con nosotros como coach. Entonces, pues nada, invitarles a que escuchen este webinar, a que escuchen lo que estas chicas nos traen hoy, que prepararon pues con mucho cariño y con cosa bonita pues para todos nosotros y que disfrutemos de este regalo y al final, pues seguramente conversemos sobre algunas dudas o algunas preguntas que puedan surgir de este encuentro. Entonces, por momentos yo me retiro y los dejo con Lorena y con Andreina. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Gracias, Freddy, por la presentación. Mi nombre es Lorena Orozco, pues soy coach en formación de la ISCD. Y así, como dijo Freddy, el día de hoy vamos a presentarles nuestras ideas sobre lo que es el poder de la acción dentro del coaching. Bueno, esperemos que les sea útil a todos. Y vamos a empezar. Ok, vamos a empezar la siguiente lámina, Freddy. Definiendo un poco lo que es acción. Acción, bueno, en uno de los conceptos que conseguí que me parece bastante sencillo y que me gustó, lo asocian con el vocablo, o proviene del vocablo latín actio, y se refiere sobre todo al dejar de tener un rol pasivo, ¿no? Pasar de estar pasivo a hacer algo. Entonces, esto de verdad lo asocié automáticamente con la acción dentro del proceso del coaching que nos evoca, nos llama a ese movimiento, a ese dinamismo, ¿no? El coaching intentamos mover a esas personas de un estado a otro, ¿no? Eso es lo importante, sacarlos del estado actual y acompañarlos para que lleguen a ese estado futuro que están visualizando. ¿Okay? Dentro del coaching podemos identificar varios procesos como son el propósito que tiene el coachee dentro de las sesiones de coaching, la creación de posibilidades, la escucha, el compromiso y los pensamientos. Todos ellos están relacionados evidentemente con la acción del coachee, porque el coachee aquí es el que tiene que accionar, es a quien queremos poner en movimiento sobre ese objetivo que se ha formulado, que se ha planteado, que tiene como meta. ¿Ok? La acción, el poder más grande que tiene es que nos lleva o lleva al coachee a la transformación personal, que al final es lo que estamos buscando dentro de las sesiones de coaching, ¿no? Es como un proceso que es parte del objetivo que se plantea, el plan de acción que genera el propio coaching y que lo va a llevar a la transformación. Entonces, son como un pequeño resumen de los pasos por donde va a transitar el coaching en ese proceso de coaching que está viviendo. ¿Okay? Ese plan de acción del coaching supone que él identifique todas las cosas que quiere poner en marcha, todas las acciones que quiere poner en marcha, ¿ok? Para cumplir con ese objetivo. El objetivo que se haya planteado y que puede, en algunos casos, ir cambiando a medida que va avanzando en la sesión, ¿ok? El, el plan del coachee lo va a llevar a esa meta, a ese futuro, a ese estado diferente que él ha visualizado y que se ha puesto como objetivo.
Ok. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la procrastinación, ¿no? Un concepto que está un poco de moda, que se está manejando mucho. Y la procrastinación también es una acción, pero en este caso es una acción que lleva a la persona a postergar, a dejar de hacer otras cosas que son importantes y que lo van a llevar a la meta, cambiándolas por cosas que le resultan más agradables o que tienen menos relevancia. ¿Okay? Entonces, en contraposición con esa acción que estamos buscando en el coaching, que es una acción que lo lleva a moverse en la dirección que lo va a llevar al objetivo que tiene, la procrastinación es una acción que va a retardar ese proceso, ¿sí? Dirigiéndolo entonces por un camino que va a ser de acciones que pues son más agradables, que no le representan un esfuerzo, que no le representan un gran cambio en su rutina, en su acostumbrado día a día. ¿Okay? El coaching, nuevamente les refuerzo que el coaching es el protagonista en este proceso. Entonces es el coaching quien tiene que dar ese primer paso, quien da ese paso para salir de esa zona de confort, ¿sí? Donde hace un poquito más de su esfuerzo para pasar a hacer esas acciones que si bien quizás en un primer momento no me van a resultar tan cómodas, pues me van a dar le van a dar un resultado más beneficioso, un resultado esperado, el resultado para el que él se está preparando. ¿Sí? Otra cosa que podemos decir de la procrastinación, una forma como quizás tratar de reducirla, de aminorarla, es pues la creación o la sustitución de nuevos hábitos. La procrastinación es en sí un hábito, es el hábito a dejar las cosas de lado, dejar lo importante de lado y ir sustituyéndolo. Entonces, el coaching va a ayudar a este coachee a crear nuevos hábitos, ¿sí? A ir creando nuevos hábitos, nuevas formas de proceder en su vida, que son las que van a hacer que vaya a quedar de lado esta acción que no nos conviene para empezar a hacer las acciones por las que quieres conseguir su objetivo. ¿Qué más lo puede ayudar a salir de este estado de procrastinación? Pues la fijación de objetivos claros. ¿Sí? Si tienes objetivos claros, objetivos específicos, objetivos que tengan un tiempo de inicio y un tiempo de finalización, que tengan un punto fijado en el tiempo, ¿sí? Es mucho más fácil para el coachee unirse a ese objetivo. Que sean importantes, que él se identifique y que realmente los vea como que son importantes. Todas esas tareas son importantes para mi objetivo final, para mi gran propósito que tengo. ¿Okay? El compromiso que tiene que tener el coachee lo va a ayudar también a dejar de lado la procrastinación. Y el compromiso es con el plan de acción. Ese plan de acción que tiene que estar por escrito, que él debe dejar paso por paso, con fechas de inicio. Estas cosas le van a permitir, le van a facilitar el ejercer o el ejecutar todas estas acciones, este plan estos objetivos que tiene, dejarlo por escrito, con una fecha de inicio, pues entre todas las otras cosas que le he nombrado, van a permitirle que deje de lado la procrastinación y así enfocarse en las acciones que realmente le van a dar un resultado. Algo que leí por allí, dice que una decisión real se mide por el hecho de emprender esa nueva acción. ¿Okay? Entonces, cuando el coachee pues, decide realmente el cambio, decide realmente esta nueva forma de ver, entonces va a emprender con facilidad estas acciones a las que está enfocado. La siguiente, Freddy, por favor. Ok, bueno, desde el coaching vemos la acción como aprendizaje, vemos la acción como lenguaje, y es que el coaching
Lo que hemos aprendido es que el coaching es un proceso de conversación, es un proceso de lenguaje y el lenguaje pues es acción. Las palabras van a llevar al coachee a esta acción. Y es aprendizaje porque lo que aprende es a tener nuevas posibilidades diferentes a las que ha tenido hasta ahora, porque va a tener un nuevo punto de observación, una nueva forma de ver y de hacer las cosas, ¿ok? Entonces, la acción comienza allí, con el lenguaje, con la conversación que se lleva a cabo durante toda la sesión, durante todo el proceso de coaching. De esta manera, en toda esta conversación, el lenguaje lleva a la creación de posibilidades. En la medida que el coachee se sitúa en otro punto de observación, es capaz de ver nuevas formas de actuar, ¿ok? Y esas nuevas formas de definir lo que son sus juicios, lo que son sus valores, lo que son sus hábitos, es lo que le va a abrir ese abanico de posibilidades diferentes. La acción, el poder más grande que le veo es, como dije al principio, pues es la transformación del coachee, ¿no? Después de después de toda la sesión, de todo lo que ha pasado el coachee, cuando ya logra ejecutar todas las acciones que están en su plan, decide situarse en otro momento, en otro estado diferente, pues va a lograr su transformación personal. Y en ese momento, pues va a tener, lo va a percibir como un proceso de coaching exitoso. Bueno, con esto termina mi parte de la presentación. Ahora van a seguir con ustedes Andreina. Sí, hola, ¿qué tal? Yo soy Andreina Esparisset y les quiero hablar un poco de lo que serían las preguntas poderosas en la siguiente lámina. Freddy, por favor. ¿Qué es lo que nos va a ayudar, que es nuestra herramienta principal como coach para ayudar a nuestro cliente a que se enfoque en la acción? Primero, las preguntas poderosas tienen que estar orientadas siempre hacia el futuro. Nuestro objetivo con estas preguntas es que el cliente entre en acción. Están orientadas siempre hacia una meta y no hacia el problema. Y una de las cosas es que es bueno preguntar el qué en vez del por qué. Y siempre que tengan una connotación positiva y que sean útiles acerca de la situación. Recordando que para que sean útiles significa que sean útiles para mi cliente, que a él le muevan especialmente. En la siguiente lámina vemos unos ejemplos de preguntas poderosas. Estas tres, digamos que son como el pilar, ¿no? De primero, aunque pueden tener sus variantes, si le preguntamos qué está ocupando su mente o qué es lo que piensa o qué es lo que le preocupa, vamos a ir directo al grano de saber qué es lo que realmente le pasa por la cabeza o lo que le preocupa al cliente. Si le preguntamos qué es lo que realmente quiere, podemos llevarlo a definir el objetivo cuando a lo mejor está diciéndolo en muchas palabras o cuando queremos que se concentre en algo. Y con una pregunta como en ¿qué no estás viendo en esta situación? Permitimos que haya como una observación diferente. Que el cliente pueda reflexionar para determinar si hay otra cosa que pueda hacer o si hay algún punto ciego que se está dejando. En la otra lámina hice una representación de un árbol, porque así como el árbol tiene muchas hojas, pues hay muchas cantidades de preguntas que podemos hacer y que van a ir variando a lo que el cliente nos diga. Estas son solo como ejemplo, puede ser que no estás dispuesto a cambiar, qué harás diferente la próxima vez, a qué te estás resistiendo, qué harías si no pudieras fracasar, qué te impide actuar, cuáles son tus recursos, cuánto tiempo tienes para hacer esta acción, qué otras opciones tienes, a qué te comprometes, cómo y cuándo sabrás que habrás alcanzado tu meta, qué más vas a hacer y qué puedes hacer hoy o mañana o en una semana para que te acerques a tu meta. Entonces, lo importante de todas estas preguntas que pueden ser diferentes es que siempre estén enfocadas a ponerle un tiempo límite para que el cliente pueda definir su plan de acción. En la próxima lámina vemos unas herramientas útiles que podemos utilizar además de las preguntas
Primero está pues esta técnica de repetición de la última palabra, que simplemente es que si el cliente nos dice algo como, oye, me estoy cuestionando algunas decisiones, estoy buscando nuevas opciones, agarrarlo ahí y decir nuevas opciones, ¿cuáles son esas nuevas opciones? Luego repetir las palabras claves, si vemos que hay una palabra en la que el cliente pone más sentimiento o le hace énfasis, que puede ser como, tengo muchas dudas sobre qué camino elegir o qué decisión tomar, con simplemente preguntar dudas, ¿qué dudas tienes? Ya volvemos a que el cliente se concentre en eso. Nuestra otra herramienta muy importante es el humor, porque pues con el humor podemos hacer que el cliente salga un poco de la distancia saludable y nos pueda describir el problema más cómodamente. El humor suele proporcionar esa capacidad inmediata de que el cliente lo vea de manera diferente. Es verdad que el humor no lo podemos planear, tiene que ser algo que surja solo, pero es importante tenerlo en cuenta. Otra herramienta es el juego de los valores. Cuando a lo mejor el cliente no sabe cómo expresarnos lo que quiere, podemos invitarlo a que nos identifique 5 valores que son importantes para él, que nos los priorice según su importancia y luego establecer un plan de acción para cada uno de esos valores. Luego, como conclusión, me gustaría contarles una historia muy breve. Era acerca de un rey que quería casar a su hija, era su primogénita, el rey la tenía como lo máximo y quería que se casara con alguien que tuviera poderes especiales. Así que lanzó un concurso. En su jardín había un halcón que siempre estaba en la rama y él lo quería ver volar, pero el halcón nunca volaba. Se quedaba ahí puesto en la rama. Así que dijo, el príncipe o el rey o el que venga y me saque ese halcón de ahí y lo haga volar, tiene la mano de mi hija. Y así llegaron un montón de príncipes y reyes y magos, hicieron todas sus magias para tratar de que el halcón volara, y el halcón nada, estaba ahí posado en su rama. Hasta que un día llegó un pastor humilde y cortó la rama, y el halcón voló. Y el rey, pues sorprendido, dice, pero ¿y cómo se te ocurrió eso? Han venido aquí reyes, príncipes, y a nadie se le había ocurrido. Y el pastor muy humildemente dijo, bueno, la verdad es que no es nada del otro mundo. Si el halcón se veía que no tenía otra opción que volar, iba a tener que volar. Entonces, bueno, creo que esta conclusión refleja un poco en la próxima lámina, Freddy, porfa, lo que queremos sacar de todo este webinar. Primero, que las acciones nos enseñan cosas y las acciones que no hacemos también nos enseñan cosas. Segundo, que cualquier acción puede ser un tema de feedback, o sea, podemos ir por qué funcionó, qué no funcionó, y ir ahondando sobre eso, cuál va a ser el siguiente paso. Y por último, que el coaching hay acción, hay responsabilidad y hay aprendizaje. En la última lámina les dejo 2 frases que me parece que van muy con el tema. El poder de cambiarte a ti mismo está en el poder de cambiar al mundo que te circunda, porque muchas veces nos preguntamos o nos quejamos de lo que hay en el exterior y nosotros mismos somos los que tenemos el poder de cambiar todo, de cambiar nuestro mundo. Y la otra es que una onza de acción es mejor que una tonelada de teoría. Así que, bueno, con esto concluyo la charla de hoy. Les invito a que si tienen alguna pregunta, nos las hagan, que Lorena y yo estamos abiertas a responderlas. Muchas gracias. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, Andreina, Lorena, por esto que nos traen hoy con esta aparente simpleza y con esta naturalidad de este mensaje tan sencillo que pareciera sencillo, que tiene que ver con la acción y que tiene que ver con cómo conseguir transformarnos a través de la acción y luego complementado con estas herramientas que comentaron de las preguntas o del parafraseo o incluso con esta metáfora tan bonita al final del halcón, ¿no?
Pues ahora entonces yo sí voy a abrir un espacio. Yo tengo aquí algunas preguntas que quisiera compartir con ustedes. Voy a abrir un espacio por el chat, a ver si yo veo que está Beatriz, está Felipe, estoy yo. Pues me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta para Lorena o para Andreina pues, de lo que escuchamos en este caso. Bueno, yo voy a avanzar brevemente en compartir con ustedes un par de preguntas. Voy a avanzar con una. Voy a pensar primero en Lorena y en la info o en el mensaje que ella nos vino a traer hoy, ¿no? Eh, y me llamó la atención dos cosas que a mí me gustaría que nos clarificaras, Lorena. Bueno, me llamó la atención el tema de la procrastinación, que hablaste, digamos, como ese espacio que aunque no sé, sí que lo dijiste, que aunque no hacer nada también es una acción, y que sin embargo la procrastinación pues sí que también nos lleva a hacer otras acciones, a no hacer otras acciones que puedan ser más productivas. Entonces yo aquí como rompiendo un poco con, con el mensaje para ver qué ocurre, porque lo que quiero es generar conversación. A mí se me ocurre, escuchándote, se me ocurrió, recordé a un buen amigo mío que estudió conmigo en la universidad, ¿no? Era un chico que estudió, yo hice dos pregrados, uno de los pregrados que hice era en organización de empresa, y este chico era muy mal estudiante, y procrastinaba muchísimo porque escuchaba mucho rock and roll, rock heavy metal, y andaba con el cabello larguísimo y tal, y qué sé yo, y era un chico que era muy malo en los estudios, era fatal en los estudios, pero escuchaba rock and rock y jugaba maquinitas. Bueno, yo era un joven de los años 90, entonces ahí se usaban las maquinitas. Después andaba con la consola, como dicen hoy, ¿no? Y ese era su mundo. Bueno, resulta ser que él terminó graduándose en ese tema de organización de empresas con muchísima dificultad, pero él nunca ejerció y fue el peor de los estudiantes. Tardó mucho para graduarse. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa y la de nuestra generación? Que ese chico, y además yo estudié en Barquisimeto, que es una provincia aún más pequeña de Venezuela, entonces ese pregrado lo hice allá. Entonces, ¿cómo un chico de una provincia de Venezuela se graduó de esa forma? Y después, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que fue invitado a trabajar literalmente en la NASA en aquel momento. Entonces nosotros nos dijimos, pero ¿cómo puede ser esto posible que el peor, el más pequeño de todos, el peor de todos, el peor estudiante de todos, pueda entrar a una organización que dentro de nuestro imaginario es algo difícil de lograr? Y cuando le preguntamos, porque le pregunté qué había hecho él para lograr llegar a la NASA, la respuesta que nos dio, en verdad que la respuesta que nos dio fue, en aquel momento, mandé un correo solicitando entrar a la NASA. Eso fue todo lo que hizo. Entonces, claro, su mérito fue que en aquel momento, cuando el correo electrónico estaba recién empezando a funcionar, él decidió, pues, enviar un correo. Digamos, tuvo la valentía de enviarlo. Y después de tanto escuchar rock and roll y heavy metal, pues aprendió perfectamente inglés sin hacer ningún curso. Y de tanto darle a las maquinitas, desarrolló otras habilidades dentro de su espacio de procrastinación. Entonces, claro, ese es un caso, no es común, es un caso aislado, es un caso que no es común,
Sin embargo, sí que me viene en la mente pensar en la procrastinación, tal cual como tú lo dijiste, Lorena, que dentro de la no hacer nada hay acción, y dentro del espacio, digamos, de esa fluidez de procrastinar y de esto no lo dijiste tú, pero aparentemente de perder el tiempo, se gana tiempo. Entonces quisiera rescatar un poquito tu reflexión, Lorena, sobre esa parte, porque sí vi que fuiste muy cuidadosa y no hablar de procrastinación como una pérdida de tiempo, sino como un estado donde a lo mejor el cliente se posiciona y deja de hacer otras cosas que puedan ser interesantes. Y eso a mí me gustó mucho, me llamó la atención como tú lo enfocaste, y pues me gustaría conocer un poco, bueno, tu reflexión con eso, con esta idea que te acabo de dar. Sí, bueno, yo creo que la procrastinación está unida a lo que nosotros decidamos que es el fin, ¿no? El fin que tenemos. En este caso que nos cuentas, pues evidentemente la organización de empresas no estaba en su propósito de vida, en su propósito profesional, ¿no? Y aunque era la tarea que él tenía que hacer en ese momento, para él no era era muy importante o muy interesante, ¿no? Entonces, claro, su propósito estaba más hacia el otro área, el área del inglés, de la tecnología, pues quizás se está invirtiendo tiempo en eso. Para él resultaría entonces procrastinar, dedicar el tiempo a estudiar, a la universidad, a las materias que tenían que ver con la organización de empresas, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con lo que persigamos, ¿no? Si el cliente está enfocado en un objetivo, quiere ir hacia un punto y tiene unas acciones que él decidió que son las que lo van a conducir o a facilitar el camino para llegar a ese punto, si él se sale de esas acciones de manera que, o sea, se aleja demasiado de esas acciones que le van a llevar a ese punto, pues él estará procrastinando porque está postergando las acciones que ella decidió. ¿Ok? Entonces la procrastinación tiene que ver con eso, con la importancia, la relevancia, las decisiones que tengamos del propósito que persigamos. No sé si... Muy bien. Sí, muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias por compartir tu reflexión con respecto a este tema de procrastinación que se está escuchando muchísimo desde hace unos años para acá, ¿no? Y merece la pena, pues, que lo hayas traído. Bueno, y tengo una... Ah, sí. Indudablemente, con esta reflexión nos damos cuenta de que la procrastinación pues desarrolla habilidades. Y mientras para el juicio de algunos piensan que está dejando de hacer hoy para hacerlo mañana, pero ese que tiene ese juicio de que está postergando el hacer, no ha percibido que la persona está en acción, que sí está haciendo, que está desarrollando las habilidades que a lo mejor él no sabía para qué lo estaba haciendo, pero le gustaba y lo hacía. Desarrollar habilidades. Entonces quiere decir que la persona que procrastina como que manifiesta inteligencia, como que es bueno, porque se enfoca en otras cosas. Mientras alguien cree que está mientras alguien ve procrastinación en él, pues resulta que él se está desarrollando. Entonces, que nada es bueno, que nada es malo, sino lo que tú sientas, lo que tú percibas aquí. Tú eres quien le pone el calificativo de bueno o malo. Con la presentación de Lorena, que bueno, el clarificar de que cuando el cliente o coachí sale de su sesión de coaching, es nuestro acompañamiento de que él salga motivado, salga despierto para la acción, sobre la marcha. Ese es uno de los objetivos de la sesión de coaching, de que el cliente, lo que él se compromete a hacer con él mismo, porque ya que se ve la sesión, ya nosotros no
no lo estamos acompañando porque el acompañamiento es dentro de la sesión, pero sí que salga motivado a hacer lo que él prometió en su plan de acción. Entonces, que despierte su impulso a la acción. Y con respecto a Andreina, en esa lámina que está allí, en el poder de cambiarte a ti mismo, está el poder de cambiar al mundo que te circunda. Es una forma de cambiar el observador común, porque te enfoca que al cambio, que el coaching no solamente te da cambio, sino que te transforma. Transformarte a ti mismo, y como una de las consecuencias de tu transformarte es transformar tu mundo. Tu objetivo, a lo mejor no es que estás transformando el mundo, sino partiendo de ti, y no como lo ve el común. Vamos a transformar el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, transfórmate tú. Y este mensaje está muy, me identifico con él. Cambia tú, cámbiate, sin pensar que vas a cambiar el mundo, y como una de las consecuencias es cambiar el mundo. Gracias por ese mensaje. Y bueno, y el otro mensaje: una onza de acción es mejor que una tonelada de teoría. Es eso. En el hacer están los resultados. Entonces, que menos teoría, menos decir, y salir con ese impulso a la acción para poder lograr reducir o eliminar esa brecha con el cual va el cliente a la sesión de coach. Gracias, muchachas. Muy bien. Gracias, Felipe, por tu reflexión y por acompañarnos acá, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta última, pues, para este encuentro. Y tiene que ver con que sí que quiero rescatar muchísimo el mensaje que ustedes dieron de la acción para la transformación. Eso es algo que estuvo constante en todo el encuentro. Y me parece una forma pragmática, pero muy poderosa y expansiva de darle el justo peso a lo que es hacer cosas. Lorena incluso decía al principio que sí, que el objetivo del cliente era importante, pero que ese objetivo al final y las acciones para lograr esos objetivos tenían que ver con una transformación personal. Y bueno, y lo que comentó Andreina, me hiciste recordar a Andreina. Yo siempre trato de recordar historias y las que tengo más cerca, ¿no? Yo, este chico, por ejemplo, que lo conocí hace mucho tiempo, hace poco lo rescaté en Facebook y por eso lo tengo en mente. Por eso lo compartí con ustedes. Pero contigo, Andreina, me hiciste recordar ayer. Yo participé como host de un webinar que hizo la comunidad latinoamericana de coaching, en la cual ustedes están invitadas. Ahora mismo voy a aprovechar de invitarlas a ustedes y a todos quienes nos están escuchando. Durante este mes vamos a estar haciendo varios webinars, dos webinars a la semana durante estas 4 semanas. Es la cumbre mundial del coaching, a propósito del mundial y a propósito de que la comunidad latinoamericana de coaching tiene 4 años que fue formada. Y ustedes pues van a ser parte de esta comunidad cuando se certifiquen, ¿no? Entonces, pues, las invitaría a participar, y aprovecho, yo la semana que viene voy a estar también dando un webinar, entonces ya las invitaré. Si pueden asistir, genial, pues si no, pues lo pueden ver en diferido. Bueno, pero lo cierto del asunto es que ayer participé en ese webinar, y el presidente de la comunidad latinoamericana de coaching, Juan Manuel, un gran amigo mío, que es presidente del capítulo de la IAC, del capítulo en Madrid. Él habló de muchas cosas, pero una de las cosas que él habló algo que me llamó la atención, que parecía pequeño, pero me llamó muchísimo la atención. Él dijo algo así, palabras más, palabras menos, que un pájaro nunca le tiene miedo a la rama. Entonces, a mí eso me gustó tanto, porque es algo así como que no importa el tamaño de la rama, o el tamaño del desafío, o el tamaño o la fuerza que tenga la rama. No importa si si hay un quiebre total o parcial, o si la rama se mueve, el pájaro no le tiene temor a la rama, porque sabe que cuenta con sus herramientas, que son sus alas, y nunca pues se caerá. Entonces él confía en la rama, ¿no?
Entonces, claro, eso me hizo recordar a tu analogía, Andreina, que nos regalaste hoy con el halcón y con la idea de justamente del halcón que cortó la rama. Y dije, oye, qué casualidad, ayer acabo de escuchar este mensaje, hoy te escucho a ti, y yo tomo como esto como un mensaje para mí. Y digo, bueno, están ocurriendo cosas que me hacen a mí pensar en avanzar sin temor hacia las cosas. Y esto sí que yo lo relaciono con algo que tú dijiste, que es mi especialidad, el humor. Porque, bueno, esa es mi línea de trabajo, ¿no? Me gustó mucho lo que tú dijiste del humor, que el humor casi que permite, pues, siempre permite hacer cosas diferentes y pensar de una forma diferente. Y un poquito, hay un acto humorístico muy claramente con ese humilde pastor y el resto de las personas, justamente además que era el más pequeño, el menos letrado, el de menos conocimiento, el menos fuerte, y hizo algo muy simple y con esa simpleza, pues, logró un objetivo. Entonces, y eso es muy humorístico porque además te conecta con esa bondad del ser humano que es para mí lo que es el sentido del humor y además rompe literalmente, porque lo rompe con la rama, se parte, nunca, mejor dicho, rompe con lo convencional, ¿no? Entonces, pues nada, yo quisiera, Andreina, primero agradecerte que hayas incluido el humor como parte de tus herramientas, que hayas confiado y que dejes ese mensaje confiando sobre el humor hacia las personas. Además tener el detalle de decir que el humor no se planifica, el humor es absolutamente impredecible, ocurre en el momento o no ocurre, y eso es importante también para nuestra profesión como coaches. Entonces, pues nada, yo solo quería agradecerte esa parte bueno, escuchar si tienes alguna reflexión sobre esta historia que acabo de contar o sobre alguna idea que tú quieras decir con respecto a esto que te dije. No, bueno, gracias. Pero sí, yo creo que a todos nos hace falta que nos corten las ramas de vez en cuando, porque es cuando nos damos cuenta de lo que somos capaces. Bueno, aquí en París, que hablan francés y que a mí el francés me ha costado un montón, me he dado cuenta que todo es difícil y por mucho tiempo tuve miedo de salir hasta el mercado, porque además de que no son súper simpáticos, ¿sabes? Entonces uno está ahí como medio tal. Pero me di cuenta que cuando lo tienes que hacer, lo haces, y me di cuenta que sabía un montón de palabras y que tu vocabulario puede ser mucho más grande de lo que siquiera imaginas. Cuando tienes que ir, tienes que hacerlo, tienes que hablar y a juro, tienes que salir de esa situación. Entonces, yo creo que un poco con lo que queríamos hablar Lorena y yo es esa invitación a que hay que cortarnos las ramas de vez en cuando y que como coach nuestro trabajo es hacer que el cliente se corte él mismo la rama también para que pueda ver hasta dónde puede volar. Vale, vale. Muchísimas gracias, Andreina. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, ya para cerrar, sí quiero siempre dejar abierto espacio para Felipe, si quieres hacer alguna pregunta concreta a las muchachas adicional. Beatriz nos dice por acá por el chat, excelente. Si quieres hacer alguna pregunta, Beatriz, la puedes hacer por el chat o puedes abrir tu micrófono, que esto es casi un conversatorio. Así que pues dejo abierto unos segunditos en el caso de que Felipe quiera hacer alguna pregunta para cerrar o Beatriz. Y bueno, y dejarles dicho, no antes sin decirles que este webinar pues va a quedar grabado, va a estar en el canal de la ISCD, seguramente va a estar en el canal de alguna de las chicas cuando nos lo pidan, es decir, que lo podemos volver a ver con tranquilidad en diferido posteriormente, ¿eh? Entonces, bueno, ahora sí que dejo este espacio por si Beatriz y Felipe quieren hacer una pregunta final y hacer el cierre, digamos, formal de este encuentro. Bueno, hay una imagen que yo vi con eso de la rama, Sí. donde hay una persona, es un árbol y hay una persona que tiene una sierra y está posado y está cortando la sierra del lado del tronco del árbol. Y hay otra persona que está cortando el tronco del árbol al mismo tiempo. Y hay otra persona en otra rama montado en una rama también, pero cortando la punta de la rama. Y entonces en la imagen pregunta si consideran ustedes alguna de estas personas tonto, ¿cuál es el menos tonto? Cuando consiga la imagen se las envío.
Beatriz, buenos días. Vale. Gracias. Vale, Felipe, pues bueno, muchas gracias. Me quedo con esa historia. Esto es muy de coaches, por cierto, hablar sobre historias y no explicarlas, sino dejarlas para nosotros, porque la explicación no es del coach, sino del de nosotros, no es nuestro. Y eso es una herramienta pues muy, muy útil. Bueno, tenemos a Beatriz, que también está por acá. No sé si quieres comentar algo, Beatriz, o hacer alguna pregunta concreta. Pues este espacio con todo gusto te lo abrimos si quieres, ¿no? Si quieres compartir algo con nosotros. Bueno, entonces, perfecto. Entonces, bueno, vamos a cerrar este encuentro, agradecerle a todos ustedes por habernos escuchado, por haber compartido y participado, agradecer a todos los que nos van a escuchar en diferido, agradecerles a Lorena y a Andreina por traernos este regalo simple, pero muy, muy poderoso. Y cuando digo simple, es que siempre menos es más. Siempre menos es más. Y esta simpleza justamente es de las que generan aprendizajes verdaderos y como de corazón. Además, me encantó la estética de la presentación y la ética también, obviamente, tanto la estética como la ética. Bueno, chicas, entonces despídanse y vamos. Tengo problemas con el equipo, dice Beatriz, encantada del conversatorio, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Beatriz, por haber participado, estamos a tu servicio y pues nada, ya, ya, ya podrás escuchar luego el webinar en diferido, ¿no? Pero no hay problema. Gracias por estar aquí, por participar con nosotros, por hacer presencia. Bueno, chicas, vamos entonces, los micrófonos son de ustedes para cerrar y dar el cierre al encuentro. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, además por las intervenciones que siempre aportan un granito de arena más. Y bueno, yo creo que con esto ya cerramos el webinar acerca de la acción. Esperamos que les haya servido y muchísimas gracias por escucharnos. Chao. Gracias. Listo. Entonces, aquí